Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del módulo 4, en el que vamos a tratar el tema del desarrollo curricular apoyado en tecnologías de la información y comunicación. Muy buenas tardes, soy el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Hacen agradables 30 grados aquí en la ciudad de Salto del Guairá y tenemos esta edición híbrida aquí desde la Universidad Nacional de Canindeyú, a quienes agradecemos la cortesía en la persona del decano, el magíster Rodrigo Martínez, que nos ha dado esta ayuda para utilizar las instalaciones en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencias. Sean bienvenidos en este caso a esta sesión extra en la que vamos a tratar acerca del desarrollo curricular apoyado en tecnologías de la información y comunicación. Comentarles que tendremos compañeros que estarán con nosotros en forma presencial aquí en sala y otros que estarán conectados en forma virtual pero sincrónica desde los puntos geográficos en los que se encuentran. Y en este módulo 4, desarrollo curricular apoyado en tecnologías de información y comunicación, es importante que nosotros sepamos que nuestro principal propósito va a ser el de conocer justamente la utilidad de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, vamos a hablar, por supuesto, de temas relacionados con, por ejemplo, los modelos tecnológicos. También en la unidad 2, las herramientas que podemos utilizar dentro de estos modelos, y una última unidad, la práctica en el aula. Nuestro material de lectura, que está preparado específicamente para nosotros a lo largo de este módulo 4, inicia desde la página 115 y va hasta la página 134. En esta ocasión, el módulo es un poco más comprimido que los anteriores. Bueno, arranquemos entonces. Tenemos que decir que en los últimos años se ha ido desarrollando la integración de estas tecnologías en los diferentes procesos educativos, lo cual no podemos desconocer que la pandemia vino a empujar a su grado máximo el aprovechamiento de estas herramientas en los diferentes niveles educativos. En este sentido, tenemos que mencionar que se viene hablando, por ejemplo, en los últimos años de las tecnologías para aprender y conocer, que se conocen con sus siglas TAC o TAC. En los principales desafíos que nos encontramos, porque tenemos que mencionar que, si bien es cierto, estos aplicativos permiten incorporar las tecnologías en la medida de las posibilidades, también sucede que se producen problemas, dificultades, obstáculos. Y tenemos que mencionarlos. Dentro de las instituciones educativas, observamos básicamente la falta de recursos y una adecuada coordinación entre los mismos. La creación de redes institucionales no ha sido necesariamente la más efectiva que faciliten esta convivencia dentro de las redes educativas. Aquí tenemos que recordar que el Ministerio de Educación y Ciencias pone a disposición de aproximadamente 972 centros educativos de gestión pública, entre los que se encuentran escuelas, colegios, institutos de formación docente distribuidos en todo el país, lo que se conoce como el C3. El C3, que no es otra cosa que un dispositivo en el cual se tiene alojado toda una serie de documentaciones, aplicativos, juegos, todos orientados a la educación en los niveles en los que nosotros nos encontramos, tanto para el área inicial, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, los últimos años de la educación escolar básica y también la media. Este C3 es un dispositivo hardware que, aparte de tener alojado toda esta información para uso académico dentro de la institución, transmite a través del sistema de Wi-Fi y puede ingresarse directamente desde tablets, desde smartphones y también desde notebooks o desde PC que tengan la conexión vía Wi-Fi en forma directa, sin ningún tipo de clave. Recordemos también que estos dispositivos no tienen acceso ni a WhatsApp ni a redes sociales, porque no se consideran que esas sean las herramientas por el momento más pertinentes para
el nivel educativo en el que nosotros trabajamos. Hay que sumarle que entre las dificultades que hemos tenido también nos encontramos la falta de inversión en tecnologías. Esto que yo les comento se está haciendo progresivamente en todas las de gestión pública, donde no solamente vamos a tener el C3, sino que además vamos a tener plataformas directamente en la web y también esta conectividad de todos los centros educativos al servicio de Internet. Claro, hay que decirlo según en dónde nos encontremos geográficamente y cuál sea el proveedor, que va a ser principalmente la compañía paraguaya de comunicaciones Copaco, pues puede ser mejor o peor, efectivamente. Y esto ha resultado de alguna manera en la principal dificultad a la hora de la implementación de las tecnologías dentro de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, tenemos que reconocer que, si bien es cierto, podríamos estar en ese marco de dificultades, pero en aquellas instituciones donde ya se encuentre establecido este nuevo dispositivo, pues tenemos que ir probando, navegando y descubriendo todo lo que está disponible para nosotros y para nuestro nivel. También podemos comentar, entre otros desafíos que de alguna manera podrían dificultar esta implementación de las tecnologías en las aulas, aparte de la falta de infraestructura, los recursos tecnológicos y el acceso a Internet, que especialmente en aquellas que están más alejadas de nuestra ciudad capital. Encontramos también ciertas resistencias. Esas resistencias que se van a ir seguramente disminuyendo porque ustedes se están formando en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, para la gestión escolar y el trabajo pedagógico con los estudiantes de diferentes niveles. También puede suceder los diferentes miedos que nos dan a la hora de usar los diferentes y el aprovechamiento que tenemos de los dispositivos con los cuales ya contamos. Tenemos que mencionar ahora los modelos más conocidos. Esto lo vamos a ver desde un punto de vista más teórico. Y en este tiempo se fueron desarrollando, por ejemplo, diferentes modelos que persiguen justamente esa integración de nuestro trabajo en el proceso de enseñanza y las diferentes tecnologías que van ingresando. Aquí mencionamos, por ejemplo, Apple Classroom of Tomorrow Today y también el Technological Pedagogical Content Knowledge TPACK por sus siglas en inglés. Y el denominado Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition. Les pido disculpas por mi nivel de inglés, pero lo vamos a recuperar dentro de la página 117 de nuestro material de lectura, conocido por sus siglas en inglés SAMR. Tenemos que mencionar también que la implementación tecnológica en las aulas supone sobre todo el desarrollo de las capacidades y el desarrollo de las habilidades que nosotros tenemos en nuestro carácter de profesores. De tal manera que, por ejemplo, estos modelos que estamos mencionando serían el resultado del proceso de esa reflexión en el ejercicio de nuestro trabajo, siempre focalizando según cuál sea la edad de nuestros niños, el grado en que se encuentren, el tema que queremos tratar y el momento, que va a facilitar, por ejemplo, la integración de estos modelos en el papel reflexivo, digo bien, y la utilidad de los aplicativos que le demos según nuestra planificación. Podemos mencionar también que estos modelos, el TPACK y el SAMR, son de la misma época, en donde difieren desde un punto de vista más filosófico en cuanto a sus postulados y sus orientaciones. Son estos modelos de tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Podemos también mencionar que el TPACK es un modelo muy sólido desde su punto de vista teórico, aunque difícil de implementar desde un punto de vista más práctico. Y el modelo SAMR
quizás no tenga esa robustez teórica, pero sí ha sido implementado de una manera más fácil. El modelo TIPAC, estamos en la página 118, tiene como eje principal tres ámbitos importantes. Por una parte, el conocimiento tecnológico, en primer lugar. Por otra, el conocimiento pedagógico, en donde nosotros tenemos excelencia y estamos en un nivel avanzado con cada uno de ustedes. Y por último, el conocimiento de los propios contenidos. Y ahí decíamos, ya sea que yo esté en el área inicial, yo sea de grado, o esté tratando, por ejemplo, lengua castellana, lengua guaraní, inglés, ciencias, estudios sociales, matemáticas, salud, etcétera, pues eso va a tener que ajustarse según las necesidades que nosotros tengamos en los diferentes momentos de nuestro trabajo pedagógico. También estaríamos hablando de hechos, conceptos, teorías, esquemas organizativos, donde ese conocimiento pedagógico implica manejo por nuestra parte de las diferentes metodologías y procesos según sea la necesidad de nuestros estudiantes. Ahora bien, tenemos que también mencionar que nosotros como profesores es importante que comprendamos en qué momento podemos incorporar el uso de estas tecnologías en justamente nuestras aulas. El segundo modelo, el SAMR, puede estar representado por una escalerita. Una escalerita que tiene 4 niveles y que en minutos más voy a exhibir también para ustedes. Este modelo es simple y sencillo en su aplicación, justamente porque cuenta en su parte inferior de la escalera aquellos usos más elementales de la tecnología, y conforme vamos subiendo la escalera iremos hacia planteamientos mucho más complejos. Recuerden que cada nivel tiene su propia complejidad. Y ahora mismo voy a poner en pantalla para que ustedes puedan visualizar este gráfico. Está en la página 120. Y justamente como vemos en pantalla en este minuto, tenemos esa línea divisoria entre la parte inferior y la superior. Tenemos en la parte inferior todo lo que tiene que ver con la mejora, y ahí iniciamos, por ejemplo, desde el peldaño más bajo, en donde tenemos la sustitución, uno segundo en el que tenemos el aumento. Ya con esa línea divisoria entre la parte inferior y la parte posterior, logramos llegar al espacio de la transformación en el peldaño de la modificación y finalmente el de la redefinición. Entendemos también que esto que estamos haciendo en este momento supone un círculo virtuoso que se va generando una retroalimentación. Y vamos a ver cada uno de los significados de estos peldaños justamente. En la mejora encontramos las tareas de sustitución, de tal manera que entendamos que las tecnologías van a sustituir directamente a otras herramientas más tradicionales. Es decir, si ponemos, por ejemplo, que ya no puede que en un momento determinado ya no tengamos que escribir la lección en el pizarrón, sino que lo vamos a tener probablemente preparado en un PowerPoint. Eso no quiere decir que la escritura vaya a dejar de enseñarse, sino que según el nivel en el que nos encontremos, estaremos en este aspecto, en este peldaño de la mejora. En un segundo peldaño hablaríamos del aumento, ya no de las tecnologías, sino mejorando las funciones que les otorgamos a las mismas. Cuando pasamos al espacio de la transformación, esa línea que divide imaginariamente entre el aspecto inferior y el aspecto superior, esta segunda categoría de transformación permite la modificación de tal manera que vamos a ir rediseñando el propio proceso de enseñanza, aprendizaje, a través de las diferentes tareas
que vamos a proponer con nuestros estudiantes. Y en el último peldaño nos encontramos con la redefinición, en el que se crean nuevas tareas, nuevos conceptos y una estructura totalmente diferente con la que nos encontramos al comienzo del proceso. Entonces, imagínense ustedes que estamos hablando, por ejemplo, de un fruto abundante en nuestro país, como podría ser el mango. Entonces, el mango es algo con lo cual nos tropezamos por todas partes, en nuestras casas, en las calles, en las ciudades. Entonces, el mango, si lo vemos desde un punto de vista negativo, muy probablemente vamos a verlo como una basura, como algo que se acumula, como algo que incluso puede hacer daños y es que van cayendo los frutos sobre los techos, sobre los coches, sobre nosotros mismos, y es que eventualmente estamos sentados a su sombra. Pero estas herramientas tecnológicas nos permiten, por ejemplo, saber que cuáles son los otros usos que le podemos dar a el mango. Llámese procesamiento como mermelada, llámese que nosotros aprovechemos, por ejemplo, su fibra para hacer bioplástico, eh, mm, que utilicemos, por ejemplo, las frutas para hacer jabones artesanos o jabones ecológicos. Entonces, esa transformación que va a permitir que nosotros con nuestros estudiantes encontremos alternativas al mejor aprovechamiento, a la reutilización y a una nueva mirada del fruto del mango, de la hoja del mango, del árbol de mango, que en nuestro país es aún. Avancemos entonces para seguir hablando, ya en este caso, de las herramientas que podemos utilizar dentro de estos modelos y voy a poner en pantalla que nos encontramos justamente ahora ya en la unidad 2. Para el desarrollo de estos dos modelos, el TPAC y el SAMR, según sea la necesidad, ustedes no se compliquen con las siglas y tampoco con ninguno de los modelos porque son modelos aplicativos que van a estar de alguna manera inmersos en cada una de nuestras prácticas. Para el desarrollo de estos modelos en el aula, encontramos distintos recursos y medios para la implementación. Y aquí aparecen, por ejemplo, estos dispositivos a los que llamamos tablets, las computadoras, los celulares, las pizarras digitales, así como otros dispositivos que progresivamente se van integrando con la evolución de las propias tecnologías. Eh, si bien es cierto, aquí no se menciona, pero también podemos hablar de los libros electrónicos. Otros ejemplos que podemos mencionar en el desarrollo del llamado metaverso, en donde yo probablemente no sea el más indicado, pero quizá ustedes después me puedan enseñar, que está permitiendo hacer simulaciones en las aulas. A modo de ejemplo, podemos mencionar el programa que se denomina Hubs Mozilla, que nos permite, por ejemplo, diseñar simulaciones virtuales con el uso de estos personajes este personaje al que le podemos llamar avatar. Y el avatar justamente permite una configuración a nuestro gusto. Qué sé yo, estatura, forma de rostro, color de cabello, color de ojos. Es decir, nosotros podemos personalizarlo a nuestro gusto de acuerdo con las opciones que nos deja la herramienta. Y para agrupar los distintos medios, esto es desde el punto de vista organizativo, nos encontramos con los laboratorios móviles. Algunos de ellos que ya los tenemos disponibles en la ciudad de Salto del Guairá, que son estos containers en donde tenemos disponible notebooks para préstamo, la conexión gratuita a Internet e incluso cursos de ofimática que nosotros podemos aprovechar gratuitamente y que son provistos por las principales operadoras de telefonía móvil en nuestro país, ya sea Tigo, Personal o Claro. Y también esos cursos no tienen ningún costo para la población. Aquí podemos hablar también
de estos laboratorios quedan fijos y se constituyen en aulas de informática. Puede también conocerse como aulas temáticas y es cuestión de que nosotros nos informemos en dónde están disponibles y cuáles son sus horarios y prestaciones. Acá podemos recordar un programa que se denominó una computadora por niño. Particularmente esto se dio principalmente en el departamento de Cordilleras. En los inicios se dio allá por el 2010-2011 y se trata de la entrega de dispositivos a los estudiantes y que hagan un uso individualizado de las mismas de tal manera que lo puedan llevar y utilizar en sus casas y continuar con el trabajo que se inicia en las aulas. Son computadoras relativamente potentes y cuentan con características de que son muy duraderas y admiten justamente esa movilidad desde el aula a la casa y viceversa. Y ya cuando llegamos a la parte final de nuestro material, podemos decir que desde el punto de vista de la práctica en aula, esta dimensión nos permite con preguntarnos, plantearnos, principalmente a nosotros, ya habiendo llegado al módulo 4 y habiendo practicado diferentes herramientas, cuáles son aquellas que van a ser factibles de ser incorporadas en nuestra planificación de clases diarias. Y tenemos que decir que la implementación de las tecnologías en aula no es solamente hacer lo mismo que venimos haciendo, al igual que con la entrega de las máquinas, porque justamente nosotros tenemos que darle ese valor significativo que permita la mejora del aprendizaje de nuestros niños, donde también hemos hecho hincapié, no reemplazan el trabajo del maestro, sino que tienen que favorecer el trabajo del maestro y considerando que el centro de nuestra educación hoy es el niño, que va reconociendo sus necesidades, que va planteando interrogantes y nosotros les acompañamos en ese proceso de descubrimiento desde el aula. Podemos mencionar que no hablamos solamente entonces del uso de tecnologías, porque justamente queremos que la integración de las tecnologías generen un cambio cultural en nuestro trabajo como maestros y también en la forma en que aprenden nuestros niños, entendiendo que esto permite, por una parte, planificar su incorporación, establecer unas metas y lograr unos resultados determinados, siempre para generar una mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, Algo que nosotros hemos hablado también en sesiones anteriores y que no está de más que lo recordemos hoy, es que no debemos incorporar más porque esa es la obligación, esa es la tendencia o la moda o eso es lo que están usando otros colegas, sino hacerlo con toda naturalidad, sin forzar las situaciones e ir entendiendo que nuestros niños pueden tener diferentes ritmos, diferentes necesidades cuando nosotros las utilizamos. También considerar que podría sucedernos que nuestros niños y nuestros estudiantes se desempeñan en un ritmo mucho más rápido que incluso nosotros mismos, a pesar de que somos quienes estamos planteando el uso de estas tecnologías de la información y comunicación en nuestro trabajo cotidiano en las aulas. Y aquí aparece una expresión que esta sí está bastante de moda, pero ya lleva sus años presente en nuestro trabajo docente, que es la gamificación. Es decir, que a través de actividades lúdicas podamos fijar esos conocimientos, habilidades y experiencias significativas para nuestros estudiantes. Porque gamificar implica congeniar el juego con el conocimiento y lograr que los estudiantes aprendan de una forma amena y agradable.
Pero antes que los estudiantes lo hagan de esa manera, nosotros tenemos que tener esa inmersión en el juego didáctico. Entonces aquí podemos mencionar que supone incorporar prácticas en aulas para justamente hablar de esos principios del diseño universal para el aprendizaje, que tiene diferentes formas de representación. Vamos a mencionar tres pilares básicos para el aprendizaje que nos sitúan en cómo incorporar las tecnologías de información y comunicación en nuestras prácticas de aula. Vamos a tener disponibles diferentes audiovisuales, en los cuales se presentan, por ejemplo, el aprovechamiento del entorno de Google, en donde aparece, por ejemplo, YouTube, también otra herramienta como, por ejemplo, Instagram y Facebook, que en principio estas herramientas que están más asociadas a las redes sociales no están disponibilizadas a través de esa caja negra a la que conocemos como C3. Otro factor importante que tenemos que mencionar es que el uso o la implementación de las tecnologías en aula viene de la mano de la organización y el diseño de las propias secuencias de aprendizaje. Esto lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, pero no está de más que sepamos siempre ajustar a cuál es el tema que vamos a hablar, cuál es la mejora sustancial que nosotros esperamos que se dé a partir de la incorporación de la tecnología y quizá, no menos importante, ir evaluando cómo reaccionan nuestros niños, nuestros jóvenes, ante el aprovechamiento de las TIC cuando nosotros estamos abordando un tema en particular. ¿Qué pasa si tenemos que hablar, por ejemplo, de la atmósfera, de las diferentes capas? Entonces, en tal sentido, podemos usar video, aplicativos, aumentar o disminuir el zoom justamente para que eso pueda darse. En cuanto a la realización de tareas, estas tecnologías de la información y comunicación permiten eliminar progresivamente la presencia del papel en las aulas, con lo que además, en principio, estaríamos contribuyendo a una enseñanza del tipo mucho más comprometida con los diferentes desafíos de la sostenibilidad de nuestro ambiente. También desde el punto de vista informático estamos posibilitando que el estudiante interactúe con un medio que le vaya resultando cada vez más familiar y que use esa tecnología para aprender y que aprenda un buen uso de las mismas. Hoy en día tenemos que decir que nuestros estudiantes efectivamente están muy familiarizados con los diferentes dispositivos, pero no siempre el uso que les dan es el más apropiado, justamente porque el criterio tenemos que trabajarlo nosotros con ellos y muy probablemente también incorporar a la familia para que el smartphone o la televisión, la Smart TV, no se transformen en la niñera del momento de nuestros niños. Y de esta manera también tenemos una serie de desafíos con los que nos vamos a encontrar en nuestro material y que estarán disponibles para nosotros. Actividades, siempre tener en cuenta que tenemos actividades del tipo formativas que no teniendo un puntaje, pero sí son necesarias para ir probando algunas habilidades para reflexionar y sobre todo para llevar a la práctica actividades repetitivas, que son el trabajo en equipo, la forma en que reflexionamos, de dónde obtenemos fuentes que enriquecen ese proceso de reflexión, lo que extraemos, el respeto de la producción ajena, en donde hacemos la citación, por ejemplo, luego la síntesis y la subida de las actividades a la plataforma que en este caso estamos utilizando nosotros. En esta actividad de inicio
a la que llamamos innovación en la educación, se nos invita a reflexionar sobre las implicancias de incorporar mediante las tecnologías de la información y comunicación, la innovación en nuestro proceso o nuestro trabajo en aula. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, esta imagen en donde vamos a tener una serie de pautas para resolver el ejercicio. ¿Qué te sugiere la imagen? Si eso es o no innovar y si en eso consiste implementar las tecnologías en el aula. Es muy importante también decirles que todos los recursos que nosotros utilizamos representa algún tipo de tecnología. Algunas tecnologías que son más del tipo analógicas, que no dependen de ninguna fuente de energía o que no dependen de la conexión a Internet, como lo son el pizarrón, como lo es la tiza, como lo es un mapa, como lo es un cuadro, por ejemplo. Y otras tecnologías que sí, que son estas tecnologías, las nuevas tecnologías de información y comunicación, que son dispositivos que necesitan batería o conexión o necesitan servicio de Internet. Y esos son aspectos que nosotros siempre tenemos que considerar. Hacer una combinación equilibrada de las mismas. Tenemos una siguiente actividad, la anterior sí tenía un valor de 2 puntos. Tenemos esta siguiente actividad que se llama diagnóstico grupal, donde el propósito es que identifiquemos los usos tanto correctos como incorrectos de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo. Si, por ejemplo, nosotros usamos los videitos de YouTube solamente para pasar el tiempo, o si usamos los videitos de YouTube con un propósito bien planificado, estructurado, medido y teniendo a vista las metas que queremos lograr con nuestros niños. Eh, por ejemplo, conozco un profesor de tercer grado donde ellos todos los días al ingresar religiosamente a su aula, luego de formar la fila y compañía, vuelven a escuchar, por ejemplo, el himno nacional. Entiendo yo que el himno nacional hay unos días que lo pone en español y hay otros días que lo pone en guaraní para que los niños se vayan familiarizando y vayan memorizando, digo bien, sus diferentes estrofas. También el propósito es elaborar propuestas de uso acorde a nuestra realidad. Esta es básicamente una actividad reiterativa, porque en la medida en que fuimos avanzando desde el módulo 1 hasta la actualidad, hemos conocido muchas herramientas y también existen otras que realmente no las hemos tratado en este curso, pero que ustedes conocen y dicen, ah, y acá conviene aprovechar esta herramienta que acabo de descubrir, porque en la sesión anterior, por ejemplo, habíamos dicho, imaginemos un aula virtual. Y en mi aula virtual yo quiero tener, qué sé yo, eh, estos beneficios, estas bondades, que el niño pueda sumar, restar y ya le dé el resultado, que el niño pueda multiplicar, que el niño pueda utilizar el mouse para hacer diferentes figuras, trazados, etc. Y esta actividad nos pide, siempre como trabajo en equipo, identificar los usos que se hacen de las tecnologías ahí en tu centro educativo, hacer un relevamiento de los datos y una autoevaluación de tu escuela. También identificar los buenos usos y aquellos que no son tan apropiados en el trabajo en nuestro centro educativo. Y en el punto número 2, hacer una propuesta de resolución de buenas prácticas. Es decir, ¿qué pasa si cualquier cosa que nosotros no conozcamos y directamente nos vamos al navegador? Eso es, obviamente, si es que estamos utilizando una herramienta como Google, el buscador de Google o el navegador de Chrome. En cambio, nuestros niños no saben que en nuestra escuela tiene una biblioteca virtual. O nuestros niños no saben de que tenemos una biblioteca donde hay enciclopedias, donde hay libros, donde hay textos, con los cuales también, que es una tecnología diferente, pero con los cuales también podemos interrelacionarnos.
La siguiente actividad cuenta con un total de 3 puntos. Es una actividad sumativa y se llama memoria individual. ¿Qué aprendí? El propósito es reconocer los aprendizajes obtenidos a lo largo del módulo. Y en este caso, se nos pregunta, siempre lo vamos a hacer en equipo, ¿qué descubriste de este nuevo tema sobre el uso de las tecnologías? Y hay que hacer una revisión de dónde podemos encontrar aplicativos o sitios confiables que podamos usar en nuestras aulas. Recuerden que es casi mejor, antes que irnos al buscador de Google o al navegador Chrome, que podamos buscar, por ejemplo, primero en Paraguay Aprende, eso que hemos visto en la sesión anterior. Y todos aquellos aplicativos que ya pone a disposición de nosotros el Ministerio de Educación y Ciencias. Y finalmente, indicar un recurso que desde el punto de vista resulta imprescindible porque en muchos de los colegios ya tienen instalado, por ejemplo, el C3, en muchos de los colegios ya tienen instalado en cada aula una computadora que se conecta a un Smart TV. Entonces, esos dispositivos los tenemos. También el Wi-Fi que da conexión directa a Internet y el Wi-Fi que se emite desde el C3. Y de esta manera nosotros vamos cerrando lo que tiene que ver con la parte más conceptual de nuestro tema de hoy, en el que hablamos justamente, y les muestro, vamos a volver hasta la página 115, donde hemos hablado acerca del desarrollo curricular apoyado en TIC, que seguimos haciendo ese énfasis en el aprovechamiento de las tecnologías. Yo quiero aprovechar y saludar a quienes se encuentran con nosotros. Vamos a ver aquí, podemos poner en pantalla. Voy a intentar mover mi dispositivo. Voy a quitar mi fondo de pantalla para que ustedes puedan ver a sus compañeros que están en el aula. Ver. Ahí, y voy a levantar el dispositivo. Esto lo voy a desconectar. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Espérame que un ratito. Ahí vamos a dar la vuelta a nuestro dispositivo. Y acá cerquita de mí está Leo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Allá está Niña. Y aquí está Johnny. O sea, cerquita de mí, en camiseta bordó, está Johnny. Allá está Leo detrás de Ñaniña. Ñaniña está atentamente allá también con nosotros aquí. Estamos en el aula de la UNICAM, en donde tenemos a esta área de laboratorio, pero es una área de laboratorio donde está preparada para que uno venga con su dispositivo, con su notebook o con su tablet, o que haya estos dispositivos móviles. Entonces, vuelvo nuevamente aquí junto a ustedes. Fíjense que tuve que quitar mi fondo de pantalla. Voy a volver a colocarlo porque estábamos todos chuchis acá. Un segundito. Ahí nuevamente voy a incorporar mi fondo de pantalla. Y ahí nuevamente aparece el fondo de pantalla. Y quiero contarles a los compañeros que los que están aquí en sala les pueden ver a ustedes, les pueden ver a Catalina, a Liliana Alonso. Y Catalina está conectada desde dos dispositivos. Eso es algo
que puede suceder si es que está en la notebook y también a través del teléfono. Lilian, ¿quieres activar tu micro y saludarle a tus compañeros? Voy a poner al máximo a ver si sale. Lilian, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, Johnny te va a hablar. Hablarle un poco, Johnny, a Lilian. Hola, ¿qué tal? El lunes, pero el que me dijiste la semana pasada que digo yo la chipa. Bueno, Pero ya sabes, chico. ¿Por qué el lunes no podía ir comandar hoy sábado, que tenemos la sesión extra? Hoy lo que tenía que venir la chipa. De pura promesa. Bueno, decirles que nosotros, si no hay alguna consulta en particular con respecto a los puntos que hemos desarrollado, son principalmente teóricos, reiteran un poco el énfasis de elegir las herramientas conforme justamente al nivel en que se encuentran nuestros niños. Nosotros vamos a cortar la transmisión y vamos a trabajar ahora en forma presencial con Johnny, con Niña y también con Leo. Muchísimas gracias, Catalina y Lilian, por haberse conectado con nosotros. dale, profe. Para la próxima ya vamos a estar por ahí también. Chau, chau. Un abrazo muy grande. Feliz fin de semana. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, corto la cámara.